Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de bar. Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Contáctame al número de teléfono 099-899-6798 y mírame en mi programa Hablando de Adicciones, los días viernes a las 19 horas por la radio online GCS. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Te escucho cortado. No se me escucha. Buenas noches con toda nuestra audiencia. Un gusto poder contar este día con ustedes. Soy la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica de profesión, con maestría también en sexología clínica. Les invito a acompañarme, pues vamos a estar dirigiendo todos los jueves a partir de las 8 de la noche nuestro programa Hablemos de Sexualidad. Consideramos que es muy importante considerar estos temas para que la comunidad sepa qué es la sexualidad, cómo se maneja la sexualidad desde un enfoque integral, que es el que queremos llegar a llevar a cabo. Vamos a ir descubriendo con ustedes, a medida de que vaya pasando el programa, pues todos los conceptos, todas las definiciones que involucra la sexualidad, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos una visión mucho más amplia, es la visión que se pretende llegar a través del programa por este medio, para que nosotros podamos conocer más acerca de este tema, que de pronto todavía lo manejamos con ciertos tabúes, con ciertas restricciones, pero que es importante abrirse a otra perspectiva, ¿sí? El tema el día de hoy, pues se denomina Conociendo justamente la sexualidad. Y la sexualidad, como les decía, pues ya tiene otra perspectiva, ¿no? Desde los años, una perspectiva, no pensar realmente o a las relaciones sexuales o a los meninos, precisamente era la sexualidad. Eso se conocía como sexualidad, marcando muchos más aspectos que engloba la sexualidad, ¿sí? Cuando usted pregunta a alguien qué entiende por sexualidad, generalmente algunas ocasiones suelen decir, ¿no? Este tipo de cosas. La sexualidad es una relación sexual, la sexualidad es sexo, la sexualidad es intimidad. Y sí, pues sí, es parte importante, pero no solamente es esto la sexualidad. Entonces ahora vamos a conocer qué otros factores se vinculan a la sexualidad. Y esto es importante conocerlo porque ya nos amplía la visión y sabemos que realmente la sexualidad es algo que viene con nosotros. No es por nada que nosotros ya nacemos como seres sexuados. Entonces la sexualidad es parte intrínseca de las personas, de los seres humanos, y como tal también hay que asumirla. Porque cuando hablamos de sexualidad generalmente
a veces nos limitamos o también distorsionamos y pensamos que de pronto es un poco pecaminoso, que tenemos una visión medio ocultista todavía, no hablamos con mucha fluidez de esto porque a veces nos da un poco de vergüenza, un poco de recelo, como que todavía decir desde los términos, ¿no?, que son referentes a la sexualidad, como hablar de pene, como hablar de vagina, como hablar de vulva, como hablar de testículos. Primero que estos términos solemos decirles de otra forma como para que no se escuchen tan abruptamente, ¿no? Entonces, desde pequeños, no es que les enseñamos a los niños a decir que es el pene, sino es que pollito, es que pollita, cambiamos también los términos, involucrando otros términos que no son los más adecuados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, precisamente desde saber que hay que utilizar los términos adecuados, esto es importante. Menos mal, hemos tenido avances significativos, ¿no? Pero todavía tenemos algunas cosas que sí tenemos que ir aclarando. Cuando hablamos entonces del término de sexualidad, como les digo, es abarcar muchas más cosas que vinculan e involucran la sexualidad. Y la OMS ya en el 2006 ya nos da una serie de pautas, ¿no? Y de definiciones que involucran también la sexualidad. ¿Ya? No solamente el hecho de basarse en órganos sexuales femeninos y masculinos, o no solamente desde el hecho de decir que la sexualidad, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la OMS ya desde las definiciones de sexualidad? Pues nos dice que es un aspecto central del ser humano. Esto es importante. Presente ya a lo largo de su vida, donde se abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, ¿sí? El erotismo, la intimidad, el placer, la reproducción y la orientación sexual, ¿sí? Si ve entonces que la sexualidad vincula muchas más cosas, ¿sí? Que nos hace entender que no solamente la sexualidad es un coito, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Que se vivencia esta sexualidad a través de las experiencias, a través de los pensamientos, de las fantasías que podemos tener, de las creencias, de las actitudes, de los valores, de cómo nos desarrollemos, en qué entorno nos desarrollemos, las prácticas, las relaciones interpersonales, ¿sí? Que vivencia cada uno de nosotros. Es decir, que la sexualidad, como ustedes ven, abarca muchas cosas ya que se manifiestan a través de las experiencias que tiene cada uno de los individuos, ¿sí? No está alejada, no es que es una isla, sino que en realidad se vincula a través de todas las experiencias que llevamos desde niños, porque recordemos que desde niños nosotros somos entes sociales que nos vinculamos en diferentes entornos, comenzando, ¿no? Desde la familia, cómo lo acepta, cómo lo asume, ¿sí? Desde la familia, pues ya vamos teniendo ciertas distorsiones, porque si la familia no asume un papel proactivo en la enseñanza de la sexualidad y en vincular toda esta serie de términos que acabo de mencionar, pues ya tendremos una visión limitada de lo que realmente es el espectro total de la sexualidad, ¿no? Después ya vamos a la escuela también confundimos cierto tipo de cosas o restringimos cierto tipo de elementos y pensamos y damos ciertos enfoques, ¿no? No con un enfoque integral de sexualidad, ¿ya? Después, más adelante, si ya venimos con esos vacíos, posteriormente el colegio lo que hace es reforzar un poco lo que es lo biologicista de la sexualidad, ¿no? Que es netamente órganos sexuales femeninos y masculinos, pensando que este va a ser un enfoque que va a llegar. O también aborda métodos anticonceptivos, que es lo que hace, ¿no? Y bueno, y así vamos llevando, si se dan cuenta, una serie de vacíos que van haciendo que nosotros, en realidad, nuestra creencia de sexualidad vaya afianzándose y pensando que en realidad esto es sexualidad, ¿sí? Que si hablamos de sexualidad, hablamos de pronto, si ya tenemos un enfoque medio religioso, entonces que ya es pecaminoso, que ya es una cosa que tenemos que ocultar, que viene la abstinencia, ¿cierto?
dependiendo del tipo de enfoques que desarrollemos a lo largo de nuestra vida, también va a ser nuestra visión de sexualidad y también va a ser la forma de ejercer nuestra sexualidad. Si tenemos este tipo de enfoques, probablemente nuestro ejercicio de la sexualidad va a ser restringido, va a ser limitado, va a ser abstinencia. Y no solamente es eso, sino que en realidad la forma de relacionarnos, nuestras relaciones interpersonales, también van a tener estos tintes, dependiendo de las características que desarrollemos a través de la vida, a través de esas creencias, de esas posiciones impuestas a través de la familia, a través del entorno donde nos desarrollemos. De pronto el entorno donde nos desarrollamos tiene un enfoque bastante limitado, lo que hace, obviamente, que nosotros tengamos esa misma creencia. Usted sabe que la creencia es algo que se fundamenta desde pequeños, ¿sí? Y es muy difícil irla cambiando a menos de que usted esté decidido a informarse, a instruirse con la información más acertada, adecuada, para cambiar ese tipo de creencias. Porque si no, esas creencias, si usted no se instruye, si no tiene mayor conocimiento acerca de los temas, pues van a ser creencias que se perpetúen hasta la muerte, ¿sí? Y hay creencias que tenemos que decir que sí están erradas, están equivocadas. Pero como nos desarrollamos en un ambiente donde de pronto queremos seguir pensando lo mismo, entonces va a ser mucho más complicado, ¿no? Las relaciones interpersonales van a ser súper importantes. Y también hablando de qué más vincula a la sexualidad, pues la sexualidad, como les había comentado, como ya es parte intrínseca, es parte de cómo nos expresamos también, ¿sí? No solamente estos elementos que ya había mencionado, sino cómo nos expresamos, cómo nos sentimos acerca de cómo nos sentimos. Y ahí es cuando ya involucramos otro tipo de aspectos, ¿no? Y ahí tenemos que decir indudablemente que el aspecto psicológico es una parte súper importante, ¿sí? Porque ahí vendrá la aceptación también de cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, de cómo este cuerpo, en realidad, si este cuerpo con el que ya vine dotada, ¿sí? A más de los órganos sexuales femeninos y masculinos, ¿cómo lo estoy desarrollando? ¿Sí? ¿Estoy conforme con esos órganos que ya vine vinculada? ¿Sí? ¿Estoy realmente adaptada a esos? ¿Me siento identificada con estos órganos? ¿Sí? Es como me visto también, ¿no? Desde la forma en que cómo me expreso, cómo me comunico con las relaciones interpersonales, cómo enfrento los problemas. Todo esto también involucra la sexualidad, porque va a depender de cuál sea la aceptación que yo tenga para tener ese tipo de desarrollo sexual, ¿sí? Para vincularme de mejor forma. Si yo no estoy aceptando algún tipo de situaciones de mi cuerpo, cómo me expreso, cómo me visto, es que hay algún tipo de circunstancia, ¿sí? Que también tengo que asimilar. Y ahí es cuando ya vienen otro tipo de definiciones y de conceptos que también los vamos a ir tratando, ¿no? Y ahí es cuando ya tenemos que vincular desde esa primera parte, que es el sexo, ¿sí? A veces pensábamos que la sexualidad era sexo y que el sexo es lo mismo que sexualidad. Y ya vemos que no, ¿sí? Que si bien es cierto, es una parte, es todo. Cuando nosotros ya hablamos en los generales, ¿no? Y ya de eso que estamos diciendo, sexo hace únicamente algo. Es decir, que tenemos que hablar específicamente de los órganos sexuales, que son el pene, que son los y el dedo de todo el aparato genital masculino, ¿no? Hablando de hombre. O en el masculino, ya vemos que es la vulva, vagina, son los ovarios, es decir, todos los órganos sexuales femeninos. Y también se habla de lo que es la intersexualidad, ¿sí? Es decir, que de pronto alguno de estos órganos no fue en su totalidad desarrollado en la persona y la persona tiene características ya sea de hombre o de mujer en su mismo órgano, ¿sí? Entonces, esto es importante conocer. Si hablamos de sexo,
Básicamente, haremos referencia a lo que tiene que ver con órganos sexuales, femenino, masculino y las el día de hoy, ¿sí? En los capítulos posteriores, en el resto de programas, pues haremos más énfasis en este tipo de situaciones para que usted vaya aclarando también este término de lo que es la intersexualidad, ¿sí? Otra cosa sumamente importante que tenemos que mencionar, pues es el comportamiento sexual. ¿Qué es esto del comportamiento sexual? ¿Qué implica el comportamiento sexual? El comportamiento sexual no es otra cosa que las caricias, los abrazos, los besos, los acercamientos que podemos tener entre las personas que queremos involucrarnos afectivamente, ¿sí? Pues cuando hablamos de comportamiento sexual, pues implica el tocarse, y el tocarse no solamente con otra persona, sino el tocarse uno mismo, ¿sí? Cuando hablamos de comportamiento sexual también implica los toques o las caricias que podemos darnos a nosotros mismos. Y aquí es cuando también se vincula lo que es la masturbación, que también es otro tema que lo veremos, ¿no? Entonces, cuando nos damos ese tipo de caricia, ese tipo de acercamiento, pues estamos hablando también de comportamiento sexual. ¿Y qué pretende, no? Este comportamiento sexual que tiene como fin dar placer, darnos autoplacer, si es que fuera el tipo de caricias a uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, proporcionarnos el placer a uno mismo, y si lo hacemos con otra persona, pues proporcionar placer a esa persona con la que estamos vinculándonos afectivamente, ¿sí? Esto sería el comportamiento sexual, ¿sí? Otra cosa que también vincula, que tenemos que mencionar, es la orientación sexual. ¿Qué es esto de la orientación sexual? ¿Sí? Bueno, aquí es cuando tenemos que hacer referencia específicamente a si yo me estoy sintiendo a gusto, ¿sí? Y me estoy sintiendo bien con mi cuerpo, con cómo me percibo, cómo me siento, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, ya mencionaremos las diferentes orientaciones sexuales que podemos tener, ¿no? Que es la heterosexual, ¿sí? La orientación homosexual y la de la bisexualidad. Cuando hablamos de la heterosexualidad, pues el que le atraiga a una persona del sexo opuesto, ¿sí? Es ahí cuando hablamos de heterosexualidad. Cuando hablamos ya de homosexualidad, ya es cuando nos atrae una persona del mismo sexo. ¿Sí? Y cuando hablamos de realidad, pues estamos hablando también de las que les atrae personas de ambos sexos, ¿ya? ¿Qué podemos también decir? Bueno, en algunos momentos vamos a entrar en un corte, ¿sí? Agradecemos a nuestras radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online, AILU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Volveremos en un instante. El grupo Constructor Social. ¿Sientes que estás desesperado? ¿Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción? Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS, y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.
Volvemos entonces, retomemos el tema de la sexualidad. El día de hoy estamos hablando acerca de conociendo tu sexualidad y de y de ese tipo de concepciones que tenemos de la sexualidad. La sexualidad habíamos mencionado en el segmento anterior, pues que tiene un enfoque integral que involucra muchas situaciones, muchas vivencias, muchas creencias, muchas actitudes del ser humano que se expresan a través de todas las expresiones que tenemos, desde cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo hablamos, cómo nos manifestamos, cómo nos relacionamos con las personas que vivimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿sí? Cómo estamos identificados, y ahí es cuando estábamos mencionando los diferentes aspectos que se entiende como sexualidad, ¿no? Ya habíamos mencionado entonces qué es el sexo, ¿sí? Y a veces confundimos específicamente y pensamos que la sexualidad es sexo específicamente, cuando sabemos que el sexo hace referencia a los órganos sexuales femeninos y masculinos, que lo habíamos mencionado. También habíamos hablado acerca del comportamiento sexual, que son las diferentes vinculaciones o las diferentes caricias o acercamientos que ya puede ser que lo haga el individuo solo, ¿sí? O también que lo haga con la persona que quiere vincularse afectivamente, ¿sí? Entonces ya cuando hablamos de comportamiento sexual, pues son este tipo de caricias que podemos provocarnos o que podemos provocar hacia otra persona, tratando de hacer que esta vinculación afectiva pues sea placentera, pues sea una vinculación que nos lleve a disfrutar, porque aquí es cuando también podemos mencionar que en el comportamiento también está incluido lo que es los masajes, ¿sí? Todo este tipo de acercamientos, agarrarse las manos, darse un beso, darse un abrazo, ¿sí? Es importante y me considero importante mencionar este tipo de situaciones porque a veces pensamos esto, ¿no? Que son la única caricia válida cuando hablamos de sexualidad o de coito específicamente, es justamente esto, ¿no? El coito es una penetración y ahí termina todo, ¿sí? Olvidándonos la alta gama que tenemos para este comportamiento sexual que es sumamente importante. Recordemos que nosotros tenemos una piel bastante extensa y que es el órgano más grande que tenemos como seres humanos y que esto tenemos que hacerle funcionar. ¿Sí? Esto es importante, que tengamos la capacidad de sentir, ¿sí? A veces perdemos esa capacidad y solo nos vamos únicamente a ese coito sexual que no lo es todo, ¿sí? Ahí es cuando tenemos que vincular este tipo de experiencias que nos hacen sentir vivos, que nos hacen sentir que importamos a alguien, ¿sí? Este tipo de caricias que me hacen sentir que soy una persona que está siendo amada, que está siendo querida, que está siendo deseada. Es por eso entonces también vincular este tipo de comportamientos sexuales, ¿sí? Habíamos mencionado también lo que es la orientación sexual, que si yo estoy, que es la forma de relacionarme, ¿no? Con el resto de mi entorno, ya sea que a mí me guste una persona del mismo sexo, y ahí es cuando hablamos de homosexualidad. Si me gusta una persona del sexo diferente al mío, pues hablamos de heterosexualidad, y de las personas que se vinculan con ambos sexos, ya estamos hablando de bisexualidad, ¿sí? También tenemos que mencionar los valores, las creencias y actitudes, que es parecido, ¿no? Al comportamiento sexual. Es como nos relacionamos como hombres y como mujeres, ¿sí? Esto ya esto ya va a depender, como habíamos dicho anteriormente, pues del tipo de creencias, de valores, ¿sí? De experiencias que cada una de las personas ha tenido a lo largo de su vida. Y es por eso importante también mencionar, porque a través de esto podemos decir que las personas se manifiestan, ¿sí? A través de este tipo de experiencias y vivencias que han tenido a lo largo de su vida en los diferentes entornos, comenzando desde la familia, después ya vincularse a los aspectos escolares, el colegio, la universidad. Entonces va a depender, ¿no? El tipo de valores, de creencias que vaya desarrollando va a depender justamente de las relaciones que vaya teniendo con este tipo de situaciones, ¿ya? Otra cosa importante que tenemos que mencionar, indudablemente, son los cambios biológicos y psicológicos, ¿ya? Sin duda, en la sexualidad es parte sumamente
importante porque son parte del desarrollo de la persona. Cuando hablamos entonces de los cambios biológicos, es ahí cuando hablamos específicamente de ese desarrollo que vamos teniendo desde que nacemos, después cómo se van desarrollando nuestros órganos, ¿sí? Ya en la infancia y en la pubertad, donde es el tope máximo, ¿no? Donde se desarrollan muchos cambios de tipo hormonal, de tipo de crecimiento. Entonces, todo este tipo de cambios más adelante, pues ya vendrá la adolescencia, ya vendrá el aparecimiento de ciertas cosas, del vello púbico, el cambio de voz, del ensancharse en las mujeres las caderas, el aparecimiento de las mamas, todo este tipo de cambios que en realidad por eso se considera que la adolescencia es una etapa bastante abrupta, porque hay cambios seriamente que hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde el cambio hormonal que le trastorna al individuo y es por eso que también tiene comportamientos que a veces no entendemos, ¿sí? Y que también tenemos que saber para poder comprender y orientar de alguna forma a los que son para ejercer de mejor forma la paternidad y poder entender mejor este tipo de características que hacen que nuestros hijos dejen de ser lo que fueron de niños para convertirse en unos tremendos durante la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces es importante también conocer tipo de cambios físicos. Después ya cuando va pasando la adolescencia, pues ya vendrá la madurez, probablemente ya comienza a ejercer la sexualidad, si hay ya relaciones sexuales, pues ya vendrá, tendremos que hablar del otro cambio en las mujeres que ya constituye el embarazo. Y después también la menopausia, que es otro cambio también brutal que tenemos que pasar, porque también es otra adolescencia, ¿no? El aparecimiento de otras cosas, se desencadena también un desarrollo hormonal, un cambio hormonal que es bastante representativo y que también enfrentamos durante estas etapas. Y también pues ya los adultos mayores, que no podemos decir que que la sexualidad esté ausente en los adultos mayores. También esa es otra cosa que tenemos que ir desmitificando, ¿no? A veces pensamos que ya el adulto mayor ya no tiene necesidad de contacto, ya son inexistentes las relaciones sexuales, que no necesita ese comportamiento sexual, de ese abrazo, de esa caricia. Les decimos, y si tienen este tipo de vinculación, ya les decimos este viejo rabo verde, a algunas situaciones, a veces solemos decir así, ¿cuándo? La sexualidad, recordemos que está presente desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Entonces, estas cosas son importantes de ir mencionando para que no pensemos que está ausente y que las personas adultas mayores no necesitan de vincular. También importante es también hablar de esto en los adultos mayores. Hablamos del acto sexual. Cuando hablamos nosotros del acto sexual es cuando hacemos referencia específicamente al coito, ¿sí? O a las relaciones sexuales. ¿Sí ven? Entonces, la diferencia que tenemos que establecer entre sexo y acto sexual o relaciones sexuales es totalmente diferente, ¿ya? Otra cosa que podemos mencionar dentro de lo que engloba también la sexualidad es la identidad sexual, ¿sí? Es decir, que si se identifica con esos órganos con los que ya vino dotado, ¿ya? Entonces, esa hace referencia a una identidad sexual. Cuando hablamos también, sin duda, tenemos que también vincular este aspecto de la reproducción. Cuando hablábamos de las diferentes etapas de la sexualidad, pues sin duda vamos a tener que hablar también de la reproducción, que también a veces pensamos que es el fin, ¿no? El fin de pronto de las relaciones sexuales, porque a veces no lo vemos con ese fin placentero, sino exclusivamente reproductivo, ¿ya? Pero sin duda es parte importante, porque es parte de su función de los sexuales de las personas que quisieran ir ¿no? Porque también son que no desean ser padres, ¿sí? O de pronto tienen alguna deficiencia, alguna situación que les impide ser padres. Entonces, bueno, ahí ya dependerá de cada uno de los casos. Pero si hablamos específicamente de la reproducción, pues será esta etapa, ¿no? Donde las personas se vinculen exclusivamente con este fin
procreativo, ¿no? Para dejar su descendencia y poder tener hijos, ¿ya? Otra cosa importante es también mencionar y se asocia también a la sexualidad lo que es el género. ¿Qué es esto del género? Pues ya son los diferentes roles que marca la sociedad. Y en realidad ha sido un término bastante controversial porque ha hecho diferencias, ¿no? Ha hecho diferencias bastante marcadas entre hombres y mujeres. O sea, en lugar de ser un término que en realidad lleve a un avance, ha ido deteriorando en cierta forma esos roles porque nos vinculan, y ahí es cuando hablamos de las actividades que vinculan específicamente a una mujer y a un hombre, desde pequeños, desde los roles de los juegos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde los juguetes, desde los colores que ya nos van vinculando. Si es mujercita, entonces ya todo tendrá que ser rosado. Si es hombre, ya tendrá que ser celeste. Y desde esto, ¿no? Desde los juguetes, si es hombre, tendrá que tener carros, pelotas. Si es mujer, pues tendrá que tener ollitas y tendrá que tener muñecas, ¿sí? Entonces ya desde pequeños nos van enmarcando en una serie de roles. Esto en cuanto a cosas, acciones, ¿no? En cuanto a comportamientos, que es lo que nos dicen, que bueno, que el hombre siempre tiene que ser fuerte, que el hombre no llora, que el hombre es el que sostiene, que el hombre tiene que ser así, con este tipo de comportamientos, haciendo que en realidad es la sensibilidad con la que venimos dotados todos, ¿sí? Se vaya perdiendo en el hombre y vaya perdiendo esa sensibilidad que es importante que él también vaya desarrollando como individuo, como ser humano, ¿ya? Y por eso entonces tenemos así marcados comportamientos que no permiten que el hombre desarrolle esta sensibilidad que ya viene con él. No podemos decir que un hombre es totalmente fuerte, o sea, sufre, o sea, es ahí no hay esa diferencia, ¿no? Y las mujeres totalmente lo contrario, ¿no? Las mujeres que sí, que somos sensibles, que somos sumisas, que somos dedicadas exclusivamente a las labores domésticas. Bueno, menos mal que sí hemos tenido también grandes avances en esto. Y bueno, y hemos podido ir desarrollando algunas situaciones donde ya ahorita podemos decir que las mujeres ya se pueden vincular a actividades que estaban vetadas para la mujer, ¿sí? Si hacemos memoria desde la educación, nos fue vetadas porque pensaban que nosotros exclusivamente pues teníamos que estar en los quehaceres domésticos o éramos precisamente o nacíamos exclusivamente para dedicarnos a eso. Era impensable que una mujer pueda salir a estudiar, pueda hacerse una profesional, pueda llegar a vincularse a actividades del hombre como ser piloto, como ser mecánico, como ser chofer. Era imposible en años anteriores, bueno, en décadas, menos mal que 10 décadas, poder pensar que la mujer se pueda vincular a este tipo de actividades. Ahora, menos mal, bueno, o sea, hemos avanzado considerablemente y ahora vemos que las mujeres, pues se pueden vincular a cualquier tipo de estas actividades, ¿sí? Que antes estaban vetadas. Entonces, este tipo de situaciones, como ustedes ven, la sexualidad es mucho más que una relación sexual, ¿sí? La sexualidad pues ya vincula mucho más cosas y es súper importante que podamos hablar y podamos tener este espacio donde podamos vincular todo este tipo de situaciones, todo este tipo de eventos para poder ir conociendo, ¿sí? Para poder ir teniendo una serie de conocimientos que nos van a llevar precisamente a tener otros enfoques, a ejercer más plenamente la sexualidad, ¿sí? A, a tener otra visión, ya si nos vinculamos a ser padres y ya estamos en otros aspectos de nuestra vida, pues ya tendremos otra visión, ya no veremos la sexualidad como algo pecaminoso, algo que hay que ocultar, algo que todavía no tenemos un enfoque claro de lo que es sexualidad o que vinculamos solamente a esta relación de tipo sexual, ¿no?
a esta penetración, a este coito. Entonces, este tipo de situaciones hacen que, que nosotros pues ya tengamos otra visión, ¿sí? Otra visión, otro enfoque que podamos ejercer de mejor forma y de que esta sexualidad con la que ya venimos dotados pues sea explotada, ¿sí? Sea ejercida, sea, y bueno, y te enseña también a ser mucho más tolerante, ¿no? Mucho más respetuoso. Cuando hablamos nosotros de orientación sexual, eh, a veces también vetamos muchas cosas y somos muy críticos en la orientación sexual, cuando hablamos de homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos muy crueles a veces al pensar que hay una persona que es homosexual, ¿no? No lo terminamos de asumir así muy frontalmente y, y vetamos estas cosas y tenemos epítetos a veces muy denigrantes para las personas que usted sabe que la orientación sexual es un hecho de decisión, ¿sí? Y un hecho de aceptación. Y si la persona pues decidió, decidió ser homosexual, es la misma decisión que tomamos las personas que somos heterosexuales, ¿sí? Es una decisión, es el sentirse, como habíamos dicho, sentirse cómodo como es, eh, en la orientación que escoja también, ¿sí? Y tiene derecho a escoger y tiene derecho a no enfrentar este tipo de recriminaciones que la sociedad todavía algunas veces hace, ¿sí? Por eso este tipo de las personas que tienen esta orientación, pues se tienen que restringir, ¿sí? Y vivir de pronto toda una vida falsa, y porque, y falsa, y digo falsa, porque de pronto también se vinculan a tener para ocultar su orientación sexual, a tener relaciones de tipo heterosexual, incluso a tener hijos, ¿sí? Para poder decir, pues entonces, de que no, él es heterosexual, pero en realidad su trasfondo es homosexual. Entonces, sí hay que, bueno, más adelante también hablaremos específicamente de la orientación sexual, porque sí amerita, ¿no? Amerita otro tipo de tratamiento, otro tipo de visión más ampliada, ¿sí? Ahora en este programa, pues queremos que usted tenga los conceptos que se vinculan a sexualidad, y uno de estos conceptos es la orientación sexual, ¿no? Pero siempre es importante mencionarlos para que ya tengamos de antecedente para poder seguir conversando acerca de qué es esto, ¿no? De la orientación sexual, de cómo se puede producir, qué pasa dentro de esto. Y también que tengamos la posibilidad de irnos abriendo a estas nuevas circunstancias, que de hecho no son nuevas, ¿no? La orientación sexual, la homosexualidad, que viene desde épocas precolombinas, desde la cultura griega, de- desde el antiguo, desde la antigua Roma. Ya podemos estar hablando de que ya había estos indicios, ¿no? De homosexualidad que ya se presentaba desde Egipto, donde ya había este tipo de orientaciones y no eran vetadas, ¿sí? Eran realmente aceptadas por ciertas culturas. Y bueno, entonces nos toca a nosotros también ir avanzando, ir avanzando en este tipo de situaciones y ir generando, ¿no? Estos cambios que son importantes de hacerlo para que las personas con este tipo de orientación pues puedan también ejercer una vida tranquila, una vida como todos, y que puedan hablar abiertamente también de esto, ¿no? Porque
el ocultar este tipo de orientación hace que las personas pues no se vinculen como quisieran, ¿sí? No lleven un tipo de vida adecuado, aceptado, porque el mismo hecho de tener que ocultar su verdadera orientación, pues lleva a problemas mayores, ¿no? De, puede llevar a una depresión, a una ansiedad, de pronto también más adelante a un suicidio que no quisiéramos que pase, pero que algunas veces pues ha sucedido también. Entonces hay que también mencionar este tipo de situaciones para que vayamos también nosotros abriéndonos a este tipo de cambios, ¿no? Así que esto es la sexualidad. Hablamos de sexualidad eh, desde el instante en que nacemos, por eso somos seres sexuados. Y la sexualidad es un tema que lo podemos estar tratando como cualquier otro tipo de temas, ¿no? Así con esa franqueza, con esa honestidad que tiene que caracterizarnos como al hablar de cualquier órgano, ¿no? Si hablamos de la circulación, pues es importante hablarlo. La sexualidad tiene que ser tratada de esta forma, ¿no? Muy abierta, muy, muy como muy normal para para que nosotros podamos ir tratando integral que precisamente tome en cuenta todo este tipo de percepciones que vinculan y que nos pueden llegar a dar mayor conocimiento y mayor certeza de tomar decisiones también, ¿sí? Con conocimiento de causa. Esto es importante. Hablar de sexualidad, hablar de lo que se entiende por ello, para que las personas. Bueno, y agradecemos a nuestras radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online AIRU, Comunicaciones, porque estamos rompiendo cerros. El grupo Constructor Social dicta asesorías y charlas para emprendedores. Comunícate a los números que vemos en pantalla y también o puedes acercarte a las oficinas que están ubicadas en la avenida 10 de agosto y Río Frío, en el edificio Benalcázar 1000, en el piso 15, en la oficina 1508. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, y les invito a acompañarme todos los días jueves a partir de las 20 horas en el programa Hablemos de Sexualidad por la radio online del Grupo Constructor Social. Para consultas me pueden ubicar al 0992-760-016. Y recuerden que si vamos juntos, vamos lejos. Trabajamos en equipo, las montañas y los páramos, el ascenso a las cumbres y los recorridos por las reservas ecológicas son nuestra manera de vivir. Yat Kuntur, caminando con paso firme. El turismo es una forma de vivir y un medio de subsistencia para las comunidades. Yat Kuntur, aventura y expediciones, seguiremos fomentando el turismo con el apoyo del Grupo Constructor Social, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 99 99 55 693 y visita nuestra fanpage Grupo Constructor 123 y Noticias Grupo Constructor.
Volvemos entonces y el día de hoy pues estamos tocando el tema conociendo la sexualidad. La invitación nuevamente a nuestra audiencia para que nos acompañe todos los días jueves a partir de las 8 de la noche, a hablar temas de interés, temas de importancia de sexualidad, para que vayan conociendo acerca de qué se entiende por sexualidad y todo lo que involucra la sexualidad. Pues en este espacio vamos a ir desarrollando temas sumamente importantes y bueno, y vamos a comenzar entonces ya a ir cerrando nuestro programa y diciendo algunas pautas, ¿no? Para que ustedes, si se unieron recién a la transmisión, pues vayan conociendo todo lo que se desarrolló. Pues estábamos hablando de qué involucra la sexualidad. A veces pensamos y relacionamos únicamente sexualidad con el hecho de hablar de sexo, y sexo lo vinculamos con relaciones sexuales, ¿sí? Cuando es totalmente diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer distinciones en este tipo de términos para ir conociendo abiertamente qué significa cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que sexo exclusivamente va a ser cuando se hace referencia a los órganos sexuales femeninos y masculinos con los que la persona pues ya nace, ¿no? ¿Sí? Esto hace específicamente referencia a lo que es sexo, ¿ya? Cuando hablamos ya pues de relaciones sexuales será la vinculación a través de este coito de las relaciones sexuales, ¿sí? Que ya se entiende como acto sexual o relaciones sexuales, ¿sí? Entonces vamos viendo que sexo no ha sido específicamente relaciones sexuales. Vamos viendo entonces la diferencia. Habíamos mencionado también que engloba nomás la sexualidad, que no solo únicamente hace referencia a relaciones, sino que básicamente es algo intrínseco en la persona, en el ser humano, que hace que nosotros, la sexualidad, se vincule a otro tipo de situaciones. Ya habíamos dicho y mencionado también que la sexualidad es algo que ya viene con nosotros, y si ya viene con nosotros, pues es donde se manifiesta, desde donde lo que pensamos, las creencias que tenemos, los pensamientos, las fantasías, los comportamientos, todo este tipo de situaciones que ya tenemos desde que nacemos, ¿no? Es como nos expresamos, cómo nos vinculamos con el resto, con el entorno, con las cosas que hacemos, con las actividades que realizamos, ¿sí? Si nos sentimos muy a gusto con lo que tenemos, con lo que sentimos, con lo que manifestamos, ¿sí? Entonces, si se da cuenta que la sexualidad abarca y aborda muchas más cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexualidad no podemos tener una visión limitada a que solo se vincule con relación sexual, sino que engloba todo este tipo de situaciones. Habíamos también comentado qué significa cada una de estos términos de sexo, de identidad sexual, ¿sí? Habíamos comentado que la identidad sexual pues es precisamente si nosotros nos sentimos a gusto con los órganos con los que ya venimos dotados, ¿sí? Que sabemos que también hay personas que no lo hacen así, pero ya será un tema de otro programa que hablemos pues es precisamente de las identidades sexuales, ¿sí? Habíamos mencionado el género, que ya son los tipos de roles que la sociedad pues ya impone a los comportamientos que debemos manejarnos como mujeres, como hombres, y pues tenemos que ir vinculando también estos términos para que también sean parte, ¿no? de la sexualidad. Otra cosa que también habíamos mencionado, que podemos mencionar, pues es el placer. El placer. Hablemos ahora de qué es esto del placer, que también está intrínsecamente vinculado, ¿no? Habíamos hablado también del comportamiento sexual, que son el tipo de caricias, ¿no es cierto? El tipo de caricias que nos podemos dar a nosotros mismos y dar a la persona con la que queremos vincularnos afectivamente. Entonces, el placer, pues es esto precisamente, ¿no? El poder dotarnos a través de este tipo de vinculaciones que nos hagan sentir que tenemos zonas que pueden ser acariciadas de lo que es la piel. Entonces, la piel tiene un sinnúmero de terminaciones que van a hacer que la persona justamente sienta este tipo de sensaciones que nos
hacen sentir más humanos, más vivos, ¿ya? Entonces, la propuesta también es que vayamos vinculándonos a este tipo y a experimentar este tipo de acercamientos con nuestro cuerpo. También a veces pensamos que nos sentimos, ¿no? Y dejamos de lado este tipo de sensaciones. Bueno, ahora con la pandemia nos podemos dar cuenta de que el abrazo, que el acercamiento ha sido una parte importante de nuestras vidas, porque ya vamos casi 2 años precisamente sin podernos dar ni un abrazo, únicamente, y eso sí, si es que nos damos un saludo de mano o solamente el movimiento de salude, ¿sí? Entonces, esta pandemia, si algo hemos sacado de beneficio de esta situación, ha sido que vayamos apreciando en cierta forma ese tipo de caricias que antes podíamos darnos con plena libertad de que no nos vaya a pasar nada, ¿no? Es ese abrazo fraterno, y no solamente en una vinculación de tipo afectiva de pareja, ¿no? Sino ese abrazo con un hermano, con una madre, que en estas situaciones nos hemos visto sumamente limitado. Y ahí es cuando decimos, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta de que en realidad a veces pasábamos por alto este tipo de acercamientos, pero que son parte del ser humano y son parte importante, porque un abrazo, de hecho, el abrazo ahora se denomina también como terapia, ¿no? Porque un abrazo sentido, un abrazo de fraterno, de hermano, de amigo, es una cosa que te da paz, que te alivia, que te enriquece, ¿sí? Entonces, tenemos que volver poco a poco, espero, ¿no? Ya podemos, bueno, podemos tener mayores acercamientos y esto es importante, ¿no? Pero no dejarlo de hacer, no dejarlo de hacer porque eso es lo que le va a mantener también y va a involucrar también tu sexualidad. Tú cuando estás dando estas muestras de afecto, de cariño, también es parte de expresar la sexualidad, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya podemos tener este tipo de acercamientos que hacen que el ser humano pues se sienta más seguro, se sienta más afectuoso. Es por eso importante mencionar, ¿no? Que la piel es un órgano que tenemos que desarrollar, ¿sí? Es un órgano que tiene varias terminaciones nerviosas que podemos aprovechar justamente para que esa vinculación de tipo afectivo sea más duradera, sea más efectiva, ¿sí? Y cuando ya hablamos de este tipo de relaciones, a veces en la relación de pareja lo hemos olvidado, lo hemos deteriorado, ¿sí? A veces no tenemos ni un acercamiento de un beso, de una caricia, ¿sí? Que puede hacer que esa relación afectiva que está deteriorada pueda ser enriquecida, ¿sí? Y la sexualidad va a ayudar mucho en eso. Eso es lo importante y ese es el enfoque que también se quiere dar al programa. No es un enfoque netamente biologicista, no vamos a manejar un enfoque netamente de relaciones sexuales, sino de toda la vinculación, de toda la serie de cosas que vinculan la sexualidad. Y esta es una, ¿no? Y esta es una de esos términos que tenemos que saber desarrollar. La sexualidad a veces le asociamos mucho a patologías, le acompañamos mucho a abuso sexual. O sea, siempre estamos vinculando la sexualidad de acompañar, que podemos decir que la sexualidad es oculta, es patológica, es sucia, ¿sí? Porque lo vinculamos con este tipo de términos, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de violencia sexual o de embarazo, o de métodos anticonceptivos, o de situaciones que si le ponemos a la sexualidad este acompañante, la persona que vamos a tener de él justamente va a ser esta, ¿no? De que es un problema, es oculto, no poder abierta esto, que justamente tiene tendencia a tener problemas, pero si nosotros desvinculamos todo este tipo de epítetos que acompañamos a la sexualidad, pues vamos a tener otra visión de ella. Vamos a tener una visión de una sexualidad sana, de un goce de sexualidad
que nos va a llevar a ser más saludables, porque la sexualidad es reconfortante. Tenemos que comenzar a pensar así, ¿no? La sexualidad es reconfortante, de que va a ser un vínculo de unión, ya sea si establecemos un vínculo de pareja, ¿no? Va a ser reconfortante, va a ser saludable. De hecho, en enfermedades donde podemos hablar ya posteriormente de otro tipo de enfermedades de diabetes que pueden desencadenar una eyaculación precoz, la sexualidad puede ser un hecho habilitante de la persona que está padeciendo este tipo de enfermedades. Entonces, si se dan cuenta que, bueno, tenemos que darnos cuenta que en realidad la sexualidad es algo que lo podemos tratar, que lo podemos hablar muy libremente y que ese es un tema, como les había dicho, un tema intrínseco ya dentro del ser humano y que está bien que lo hablemos así, ¿sí? Posteriormente, pues ya iremos hablando de otros temas donde yo considero y espero que sean temas de interés común, que sean temas que no se habla con mucha frecuencia, y es por eso la invitación a todas las personas que nos están viendo a que se vinculen todos los jueves a partir de las 8 de la noche para conversar de estos temas específicos que van a hacer entonces que usted tenga otra visión de vida, que usted ejerza más libremente, que usted hable con naturalidad de estos temas que son parte de la vida del hombre y que por lo tanto debemos hablarlos sin restricción alguna. La invitación abierta a que nos acompañen. Soy la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, con maestría en sexología clínica, y pues muy dispuesta a ayudarles. Me pueden encontrar cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, pueden encontrarme para consulta al teléfono 0992-760-016, o también en el Facebook me pueden encontrar como doctora Jimena Llanes. Para cualquier consulta me pueden llamar, me pueden escribir, y bueno, ahí hablaremos del tipo de situación que le está quejando y poder darles la orientación del caso. Un gusto haber compartido con ustedes este espacio, este programa. Espero nos sigan acompañando a través del grupo Constructor Social, donde, bueno, ya se dictan las asesorías, donde está la gente preocupada por usted dictando las asesorías, donde pueden comunicarse a través de los números que aparecen en pantalla, o también pueden ubicarnos en la avenida 10 de agosto y Río Frío, en el piso 15, en la oficina 1508. Un gusto nuevamente poder haber estado este espacio con ustedes, la invitación abierta a que nos puedan seguir acompañando, a que puedan ser entes activos, a que puedan desarrollar preguntas, para que este espacio sea suyo, sea un espacio interactivo. Es súper interesante que usted vaya participando, haciendo preguntas, porque a uno también le van sacando muchas más cosas, uno también va aprendiendo de una serie de situaciones y se puede llevar mucho mejor, ¿no? Entonces, la invitación abierta a que nos acompañen nuevamente los jueves a partir de las 8 de la noche en este espacio, en este programa, Hablemos de Sexualidad. Soy la doctora Jimena Llanes y nos estaremos viendo en otro. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. ¿Cómo están? Les saluda la doctora
doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, y les invito a acompañarme todos los días jueves a partir de las 20 horas en el programa Hablemos de Sexualidad por la radio online del Grupo Constructor Social. Para consultas me pueden ubicar al 0992-760-016. Y recuerden que si vamos juntos, vamos lejos.